algunos temas que quiero tratar en el día de hoy. Me voy a referir brevemente, me voy a referir a la cumbre iberoamericana y me voy a referir a unas declaraciones que ofrece el obispo auxiliar de Santiago de los Caballeros, Monseñor Tomás Morel Diplán. En primer lugar, voy con la cumbre americana, la cumbre iberoamericana, que vamos a celebrar aquí durante los días 24 y 25, es decir, el próximo fin de semana, a partir del viernes, estamos celebrando en la República Dominicana la cumbre iberoamericana. Tengo entendido que es la 28ª versión de esta cumbre, de la 28ª cumbre americana, iberoamericana, que hay que distinguir para que estemos claros en estos términos que usamos. Una cosa es hablar de una cumbre latinoamericana, una cosa es hablar de una cumbre hispanoamericana y otra cosa es hablar de una cumbre iberoamericana. Cuando estamos hablando de una cumbre latinoamericana, que esta no es una cumbre latinoamericana, por lo que no vengan a preguntar por qué está este país y no está aquel, y por qué aquel no concurre y este concurre, que por qué excluyen a tal país. No hay exclusiones. El concepto Iberoamérica, que es el concepto de esta cumbre, pues incluye a los países que fueron antiguas colonias ibéricas de las dos potencias ibéricas. Esas dos potencias ibéricas fueron España y Portugal. Esas fueron las dos potencias de la península ibérica. Entonces, las antiguas colonias de esas potencias ibéricas, más esos propios países, son la cumbre iberoamericana. Son la cumbre iberoamericana. Si fuera una cumbre hispanoamericana, fuera más limitada aún, porque entonces el concepto Iberoamérica abarca a todas las antiguas colonias españolas y a España. Eso es si fuera Hispanoamérica. Si es Iberoamérica porque se está hablando de Portugal. Al hablar de Portugal, desde luego que está incluido Brasil. Entonces, Brasil y Portugal son los que le dan, digamos, el matiz de cumbre iberoamericana, porque si fuera solamente con las colonias españolas, fuera una cumbre hispanoamericana. Por eso es que es una cumbre iberoamericana. Entonces, esos son los países que integran esa cumbre. Después, cuando estamos hablando de los países de Latinoamérica, estamos hablando de todos los países que tienen su origen en la lengua latina. Y entonces ahí estamos hablando de países latinoamericanos. Hay países que están en nuestro entorno geográfico que no son latinoamericanos, porque su lengua no es de origen latín. Está, por ejemplo, el caso de Surinam, está el caso de la Guyana, que no son países latinos, porque latinoamericano, porque su origen no es latino, por lo menos en lo que tiene que ver con su lengua. Entonces, esta cumbre tiene cuatro temas básicamente en torno a lo que se
en torno a lo que se concentraría. Está en primer lugar el tema medioambiental, y entonces hay la aspiración de emitir un documento, una carta medioambiental. Ese tema, con lo que ha ocurrido con la guerra en Ucrania, con lo que ha ocurrido con la realidad de los combustibles fósiles, hay que revisarlo hoy con un poquito más de cuidado. No podemos asumir sencillamente la retórica que se venía planteando en el pasado de el tema de las cero emisiones, porque la realidad es otra. Lamentablemente, todo indica que tal vez por los próximos 50 años seguiremos dependiendo en gran medida, el mundo se seguirá moviendo en gran medida con combustibles fósiles. Todo indica que será así. Entonces, en materia de generación energética, en una serie de cosas, será así. Por eso, hoy hay revisiones en cuanto a la generación energética a partir del carbón. Entonces, hay la aspiración de un documento medioambiental. Está la aspiración de un documento sobre principios y derechos digitales. Y entonces está otro documento sobre la seguridad alimentaria, y la otra parte, también en un momento crítico, porque le ha tocado a esta cumbre un momento crítico, es la de la arquitectura financiera. Pero la arquitectura financiera en estos momentos pasa por una situación crítica, porque lo que ha ocurrido, por lo menos con 4 bancos en los Estados Unidos, aunque se habla más de 2, pero lo que ha ocurrido con 4 bancos en los Estados Unidos y el impacto que esto puede tener en el mundo, todavía es impredecible. La razón de fondo sigue ahí, porque la crisis puede tomar en uno que otro banco un matiz distinto, pero el tema de fondo que ha generado la crisis, que es la subida en las tasas de interés, que a su vez han quitado valor a los bonos del Estado, que eso no solo es con los bonos del Tesoro, Ojo, nosotros somos un país que vive del endeudamiento en gran medida y del valor de su deuda en los mercados internacionales. Si los bonos del Tesoro de los Estados Unidos han perdido valor, no hay bono sobre la tierra que no pierda valor. No hay bono sobre la tierra que no pierda valor y que no haya que incrementar el costo de los intereses que se pagan por ello. Es decir, que a la crisis bancaria que tenemos aquí en el día de hoy, hay que prepararse para ver sus efectos reflejados en el tema del endeudamiento, porque quiere decir que nuestra deuda se va a encarecer. Nuestra deuda se va a encarecer. ¿Qué quiere decir eso? Que tendremos que dejar de comer para pagar más intereses. Y no lo estoy hablando solamente en persona, es decir, en lo que ocurre con la gente de manera particular que se enfrenta a los bancos, a los que va a tener que pagarle mayores intereses y lo que ya tiene que pagarle mayores intereses, sino a un país que en gran medida su sostenibilidad económica está basada en el endeudamiento. Eso tiene repercusiones, y no la tiene solamente para la República Dominicana, sino para todos los que vamos a estar sentados este fin de semana en esa cumbre iberoamericana. Por lo tanto, esto de la arquitectura financiera
nos llega la hora de sentarnos a redefinir este documento con ciertos dolores de cabeza. Pero ahí dejo el tema de la cumbre iberoamericana, deseándole éxito, que se pueda desarrollar realmente en paz, que los dominicanos sepamos poner siempre nuestros conflictos internos, nuestras diferencias internas, los sepamos poner por debajo de los intereses del país. Al país le conviene que el visitante que venga a la República Dominicana respire lo que ha respirado siempre: un ambiente de paz, un ambiente de una economía con capacidad de resiliencia. Y eso hay que preservarlo, aunque algunos atenten graciosamente contra eso. Entonces quiero